Muy buenos días, Asturias. Muy buenos días, Asturias. Hoy es jueves, hoy es 11 de diciembre de 2025 y esto es Asturias al día. Tenemos por delante 2 horas para hablar de muchas cosas relacionadas con la actualidad de nuestra comunidad autónoma. Tenemos tertulia política en los estudios de RPA, en este programa que se realiza también para la televisión del Principado de Asturias. Diferentes colectivos sanitarios se movilizan contra el Estatuto Marco del Ministerio de Sanidad, coincidiendo con una polémica por la filtración de audios del consejero delegado de Ribera Salud, animando a alargar las listas de espera para aumentar el beneficio de esta entidad privada que gestiona el Hospital Público de Torrejón de Ardoz en Madrid. Ya saben que también ha comprado, lo hacía hace un poco más de un año, el Hospital Covadonga de Sisión. Eso va a centrar la tertulia política que vamos a tener dentro de unos minutos en la primera parte de Asturias al día, porque la segunda va a estar destinada al cine. Seguimos conociendo en este programa el trabajo de jóvenes creadores asturianos. En este caso vamos a hablar con Rodrigo Agüeria. Es director, guionista de un cortometraje documental, Una mujer que conocí, llamada Judita. No es ni mucho menos la única obra en la que está inmerso Rodrigo Agüeria. Hablaremos con él después para conocerle un poco más personalmente y también en su plano creativo en el cine. Tercera parte del cine, saltamos a la literatura, aunque podríamos hacerlo también a la música o a la gestión cultural, porque todo eso, escritor, filólogo, músico, profesor, gestor cultural, es Xaime Martínez. Ganó en 2018 con Cuerpos perdidos en las morgues el Premio Nacional de Poesía Joven Miguel Hernández y ahora publica Pabilum, una edición tanto en asturiano como en castellano con la editorial Ultramarinos. Con Xaime Martínez vamos a finalizar el Asturias al día de esta jornada de jueves que comienza ya. Asturias al día, con Nacio Varillas. Y con Amor Argüelles en la realización técnica. Hablamos de sanidad, hablamos de los diversos colectivos de este ámbito que están en movilización y hablamos también de gestión sanitaria, esa dicotomía entre lo público y lo privado. Todo ello dentro del sector de la salud y de las movilizaciones profesionales que convocan para rechazar el estatuto sanitario que el Ministerio de Sanidad pretende aprobar para regular estas diferentes profesiones. En concreto, la Confederación Española de Sindicatos Médicos, a la que pertenece aquí en Asturias el SINPA, ha convocado 4 jornadas de huelga que empezaban ya el pasado martes, que finalizan mañana viernes. Este mediodía, precisamente el SINPA organiza una concentración en la Plaza del Carballón, en Ubieu, por la tarde a las 5, también en la capital de Asturias. La plataforma Médicos del SESPA convoca una manifestación entre la Plaza de España y la Plaza de la Escandalera. Pero los médicos no son ni mucho menos el único colectivo que rechaza el estatuto sanitario. Los sindicatos, las agrupaciones profesionales de las demás profesiones sanitarias también están rechazando el estatuto, denuncian también reuniones paralelas del Ministerio con agrupaciones exclusivamente de médicos y convocan una huelga indefinida cada martes a partir del 27 de enero. Por otra parte, diversas organizaciones en defensa de la sanidad pública convocaban ayer miércoles una concentración frente al Hospital Covadonga de Sisión para protestar contra la derivación de pacientes del Servicio de Salud del Principado de Asturias, del SESPA, a este centro que actualmente es propiedad de Ribera Salud. En este ámbito, el de Ribera Salud, y en las derivaciones que se hacen de centros públicos a privados, y hablando de gestión de hospitales, la ministra de Sanidad ha anunciado la presentación ya a principios del próximo año de una ley que pretende acabar con la gestión privada de centros públicos. Mónica García ha dicho que el objetivo es terminar con el ánimo de lucro en la gestión sanitaria y establecer normas claras para la colaboración
público-privada. Todo ello después de que el diario El País publicara hace unos días unas grabaciones en las que el consejero delegado de Ribera Salud, Pablo Gallard, animaba a sus subordinados a alargar las listas de espera, a rechazar pacientes que precisen de pruebas diagnósticas que conlleven un gasto mayor, con el objetivo de aumentar la rentabilidad de la gestión del Hospital de Torrejón de Ardoz. Recordamos que es un centro madrileño público, pero de gestión privada. No es el único que está en estas condiciones. Gallard ha asegurado que los audios han sido manipulados y sacados de un contexto que, subraya, es muchísimo más amplio. En Asturias, lo cierto es que no hay centros públicos gestionados por empresas privadas. Sí hay hospitales privados con conciertos con la sanidad pública. Eso es importante. En el caso de Sisión, es el Hospital de Xove o el de la Cruz Roja. Esta última entidad también gestiona un centro en Ubieu. En Sisión, Ribera Salud, propiedad ahora de la multinacional francesa Vivalto Santé, adquiría en julio de 2024 la gestión de ese hospital Covadonga, operación que coincidía con el anuncio del SESPA del inicio de derivaciones quirúrgicas. La propia ministra de Sanidad compara el caso de Ribera, en Torrejón de Ardoz, con otra multinacional de la salud, Quirón. Y aquí también es importante, Quirón ha iniciado el proceso para crear un hospital privado en Sisión, incluyendo una permuta con el ayuntamiento de 2 fincas en Nuevo Sisión de titularidad municipal por unos terrenos en el entorno del Hospital de Caboñes que son necesarios, dice el ayuntamiento, para dotar de nuevos viales a esa obra de ampliación. Bueno, pues con estos mimbres de la realidad hacemos un cesto. El cesto de la tertulia política en Asturias al Día, hoy con Jacinto Braña, FSA-PSOE, buenos días. Buenos días. Con Pilar Fernández Pardo, del Partido Popular, buenos días. Buenos días. Sara Álvarez Rouco, Vox, buenos días. Buenos días. Xabel Vegas, Izquierda Unida, Convocatoria por Asturias, buenos días. Buenos días. Y con Covadonga Tomé, Grupo Mixto, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Tenemos la suerte de tener aquí además a profesionales del ámbito de la medicina que pueden hoy aportar, si cabe, todavía con más fundamento, su opinión respecto de todos estos temas que hemos venido introduciendo. Comenzamos, por ejemplo, por Jacinto. ¿Cómo veis la movilización de los distintos sectores que tenemos sobre la mesa? Hoy, como decíamos, están los médicos ya desde el martes y hasta mañana viernes en huelga, con una concentración este mediodía convocada por el SINPA, por la tarde una manifestación de la plataforma de médicos del SESPA. Sí, bueno, buenos días. Evidentemente, lo primero que cabe es que total respeto, bueno, al derecho de huelga que tiene todo colectivo y toda persona en este país, ¿no? Y en este sentido, bueno, destacar que la principal motivación de la convocatoria de huelga tiene que ver con la tramitación de la modificación del Estatuto Marco, un Estatuto Marco que por otra parte creo que necesita ser reformado. Es decir, si no me equivoco, es del 2003, es decir, tenemos un estatuto marco que desde luego necesita ser actualizado, ¿no? Y en ese ámbito también máximo respeto a las negociaciones que en el ámbito del gobierno de España lleve con los distintos sectores de cara a conseguir eso, un estatuto marco que mejore y que actualice las condiciones laborales, sin duda, de todas las personas que forman parte del sistema sanitario, pero también que permita introducir aquellos elementos que faciliten, que favorezcan la necesaria reforma del sistema de salud para hacer frente ya lo hemos dicho muchas veces, a los retos que tenemos que enfrentar, ¿no? Y que, como decimos, y aunque se ha manido la pandemia de COVID puso de manifiesto, pero que venían de atrás, ¿no? Que una mayor longevidad de la población, una mayor cronicidad y una mayor tecnificación de lo que es el ámbito de la salud, ¿no? Y entonces esperamos que ese estatuto marco, que la negociación permita después, en el ámbito de las comunidades autónomas, que recordemos tienen las competencias en materia de salud, pues puedan ir implementándolas y desarrollándolas. Y aquí sí que es importante en función del modelo que cada comunidad autónoma quiera poner en marcha y cómo entienda lo que es la salud, ¿no? Evidentemente en Asturias, desde el Partido Socialista y desde los gobiernos progresistas,
progresistas que mayoritariamente venimos teniendo desde la democracia en esta región, el modelo por el que apostamos es un modelo de derechos. Y esa es una gran diferencia con otros modelos que defienden otras fuerzas políticas. Pilar Fernández Pardo, Partido Popular. Bueno, pues me van a permitir que tanto en lo personal como en lo político manifieste mi apoyo y respaldo al colectivo sanitario en esta huelga. Y es que realmente considero que las reivindicaciones del colectivo, en este caso médico, del que estamos hablando hoy, y del estatuto marco que reivindican, está absolutamente justificado. Son muchos años de tener los mismos problemas, de no encontrar soluciones, y cuando el colectivo médico se pone en huelga es porque ya está superado, porque realmente se va posponiendo siempre la defensa de los derechos, en este caso profesionales, y creo que desde el Ministerio de Sanidad pues han dejado mucho que desear. La propia ministra no ha atendido a las reivindicaciones del colectivo, creo que más bien se ha metido ella sola en el conflicto. Y, por lo tanto, nosotros desde el Grupo Parlamentario Popular ya lo hemos hecho a través de una nota, pero volvemos a repetirlo. Creo que en este caso ya debe ser el propio presidente del Gobierno el que asuma no solo las competencias, sino la resolución del problema, porque, repito, lo hablaremos más adelante, pero está más que justificadas las reivindicaciones del colectivo. En cuanto a Vox, ¿cómo lo veis, Sara Álvarez Rouco? Bueno, los médicos con esta huelga han dicho basta, tienen que ser los interlocutores de sus propias condiciones laborales y ellos son los que, el engranaje del sistema sanitario, no lo podemos olvidar, y no están pidiendo privilegios, son derechos básicos de cualquier trabajador y esto es lo que hay que poner en valor. Y dicho esto, Vox apoya esta huelga, una huelga convocada por diferentes colectivos para que el Estatuto Marco recoja sus inquietudes y sus reivindicaciones. Y un gobierno que no recoge las necesidades del colectivo médico demuestra que es culpable de que la sanidad no funcione, que es lo que hay, lo que tenemos. Y una ministra que no le importa los sanitarios y menos la salud de los españoles, pues así nos va, es lo que hay, ¿no? El médico ninguneado y la sanidad pública en manos de burócratas y no de profesionales. Por tanto, desde Vox apoyamos esta huelga y exigimos un estatuto propio, un estatuto marco, que se ajuste al esfuerzo que hacen a diario estos profesionales en condiciones cada vez más difíciles. Y también exigimos al Ministerio que los escuche y que dejen ya de humillarlos. Vox va a estar siempre al lado de estos profesionales que se dejan la piel cada día trabajando por ofrecer una sanidad y asistencial, una asistencia excelente, y esto, lo que está pasando, no lo podemos permitir. Xabel Vegas, de convocatoria por Asturias, Izquierda Unida. Bueno, en primer lugar, total respeto a los trabajadores y las trabajadoras de la sanidad pública, en este caso asturiana. Respetamos plenamente el derecho a la huelga y entendemos también el malestar del personal sanitario que lleva años soportando sobrecarga, lleva años soportando contratos precarios y falta de reconocimiento. Entonces, en ese sentido, bueno, aplaudir desde luego a los trabajadores de la sanidad pública que se están manifestando. Sí que nosotros creemos que el Estatuto Marco, tener un Estatuto Marco después de más de 20 años de espera, creo que es una magnífica noticia. Es una magnífica noticia que además surge después de más de 60 reuniones con colectivos profesionales, con sindicatos, con trabajadores de la sanidad de todo tipo, y que creo que avanza en derechos, desde luego, ese Estatuto Marco. Ahora lo que se abre es un periodo en el que hay que empezar a hablar con las comunidades autónomas, porque las competencias son de las comunidades autónomas desde hace ya muchos años. Creo que algunas de las demandas que se están expresando en esta huelga corresponden precisamente al ámbito autonómico y hay que abrir una etapa de diálogo con los sindicatos y con los profesionales para solucionar y para abordar ese tipo de demandas. Y precisamente en el ámbito autonómico es donde se manifiesta, lo decía Jacinto, los dos modelos que vivimos en este país, ¿no? Uno, el modelo de la derecha, que estamos viendo estos días precisamente en la Comunidad de Madrid, con ese hospital de Torrejón, con el modelo Alcira, con la privatización de un servicio público tan importante como es la sanidad. Y después otro modelo que yo quiero encarnar precisamente en Asturias, donde tenemos una sanidad eminentemente pública. Es cierto que hay conciertos en algunos hospitales, pero hablamos de fundaciones sin ánimo de lucro. A nosotros, desde luego, nos gustaría avanzar en eliminar esas derivaciones de hospitales privados, pero en todo caso creemos que el modelo asturiano es completamente distinto al madrileño, al valenciano, y debemos avanzar en ese terreno.
Comando Gatomé, Grupo Mixto. Pues buenos días a todas. Buenos días. Y me gustaría empezar efectivamente enviando un abrazo inmenso a mis compañeras y a mis compañeros que están hoy por tercer día ya en huelga. Me refiero en este caso a médicos y médicas, porque es verdad, y se dijo aquí, el engranaje del sistema sanitario son los médicos, las médicas. Yo no estoy de acuerdo. El engranaje son todos y todas las profesionales sanitarias. Pero bueno, en este caso hay un conflicto, que es el conflicto médico, que está absolutamente justificado. Es cierto que hay una serie de reivindicaciones sobre la mesa que no son de ahora, son históricas, que se recuperan ahora y que tienen todo el sentido. De hecho, ayer nos visitaba en la Junta General del Principado una representante de la plataforma de médicos, que yo creo que hizo una intervención extraordinaria contando pues un poco el día a día de una persona como ella, una mujer joven, médico, como digo, y que tiene unas jornadas inacabables, un número de guardias enorme, pocos descansos, poco reconocimiento, una serie de cuestiones que desde luego apoyamos. Para que no se confunda nadie, lo que efectivamente están reclamando en este momento médicos y médicas, aparte de tener un marco de representación en el que puedan estar todas y todos en conversación con el Ministerio o con la Consejería, en su caso, son jornadas dignas de 35 horas semanales, que desaparezcan las jornadas complementarias, que todo lo que exceda de los 35 horas semanales se pague como jornada extraordinaria, descansos dignos. Y un lema muy de esta huelga, que es hora trabajada, hora cotizada, es decir, que haya un coeficiente reductor de cara a la jubilación. Todas estas cuestiones son cuestiones a tratar a nivel estatal. Ya se dijo aquí, efectivamente, que el Estatuto Marco está desactualizado y hay que renegociarlo, y en eso se está. Hay que reconocer que se está haciendo el esfuerzo de renegociarlo, y desde luego lo que hace falta es un Estatuto Marco no propio, sino un Estatuto Marco que recoja las peculiaridades y en cuanto a la responsabilidad, en cuanto a la carga asistencial, en cuanto a la formación de las médicas y los médicos. Y en Asturias lo mismo, a nivel autonómico también hay cuestiones de las que tratar, empezando también por la interlocución. En este momento hay una plataforma de compañeras y de compañeros muy bien organizada, que está teniendo una actuación absolutamente razonable y que debería tener capacidad de conversación también con la Consejería. Y luego lo que piden a nivel autonómico es que se hable de la sobrecarga asistencial, tanto a nivel hospitalario como a nivel de atención primaria, que se desburocratice, una cuestión que ya se pidió muchas veces y que es absolutamente necesaria, y que se recuperen compromisos incumplidos como el pago de la extraordinaria para todas y todos los trabajadores. Entendemos que son una serie de reivindicaciones absolutamente legítimas y que apoyamos. Y en cuanto al modelo, no creo que tenga que decirlo ya más veces, lo dije siempre, desde Somos Asturias apoyamos un modelo público de salud, a diferencia de lo que hacen otros grupos políticos que donde gobiernan se dedican a privatizar, y con esto empeoran tanto la calidad como de los atendidos como de los profesionales. Pilar. Sí, bueno, yo creo que está muy claro ya, lo ha recordado Covadonga Gatomé, pero lo venimos oyendo ya en las últimas semanas, creo que por activa y por pasiva, cuáles son las reivindicaciones, y las reivindicaciones más que justificadas, como decía antes, del colectivo médico, del colectivo sanitario en general y del colectivo médico en particular. Hemos hablado, o se ha hablado aquí, de que la competencia es nacional, de que el Estatuto Marco se empieza a negociar en el Ministerio de Sanidad, pero es evidente también que las comunidades autónomas tienen mucho que decir, y en Asturias, a día de hoy, la consejera de Salud no ha dicho absolutamente nada, no ha dado ni una sola muestra de querer colaborar y ayudar a resolver el conflicto de los sanitarios, donde, repito, también hay elementos y consecuencias de esta huelga, pero repito que es que no ha tomado cartas en el asunto, así que creo que ya es el momento de que levante el teléfono, que hable con la ministra o que haga lo que tenga que hacer. Pero desde luego su comunidad autónoma, los sanitarios y la sanidad pública asturiana están en este momento con un grave problema que la consejera no quiere resolver. Además, cuando decíamos también que ya tiene que ser el propio presidente del Gobierno el que asuma, aunque sean las competencias para resolver este conflicto, es que realmente las comunidades autónomas lo están pidiendo, los responsables también de otras comunidades autónomas, no la asturiana. Y es que si queremos tener un estatuto marco con todas las respuestas a los problemas planteados, ese documento tiene que incluir una memoria técnica, jurídica
y económica, y es que hasta ahora el estatuto que se ha presentado no lo contempla. Por lo tanto, si no hay financiación, no podremos hablar de más plazas y de mejor resolución de los problemas que se plantean. Jacinto. Sí, bueno, en primer lugar, decirle a la señora Pardo que quizás no escuchó a la consejera cuando comparece en la Junta General del Principado, porque allí ya expresó cuál era su postura con respecto a la negociación del Estatuto Marco, y además expresó que en el ámbito del Consejo Interterritorial, que también habían trasladado, pues bueno, lo que se puede trasladar desde este ámbito, es decir, que las partes negocien y que se alcance un acuerdo, porque hay que respetar el ámbito competencial en cada caso. Pero bueno, decía antes, evidentemente uno de los problemas fundamentales que padece todo el sistema sanitario es la sobrecarga de trabajo, ¿no? Y si bien, como decía, hay unas causas que lógicamente no son responsabilidad de nadie, es decir, la longevidad, la mayor cronicidad, etcétera, son elementos que sí que hay una causa para esta sobrecarga que tiene que ver con el modelo de gestión y es la falta de profesionales. Y la falta de profesionales, pues lógicamente, tiene su origen en los recortes que se produjeron durante los gobiernos del Partido Popular presididos por el señor Rajoy. Esa sí que es una causa de un modelo de gestión política. Que las personas vivan más tiempo o que haya más cronicidad, pues bueno, es algo que afortunadamente tiene que ver con las condiciones de desarrollo en las que vivimos en España y con el sistema de salud a lo largo de los años. Pero el reducir y el no contar con los suficientes profesionales que permitan pues disminuir el número de horas que se trabaja, poder hacer turnos de un menor horario, pues tiene que ver con los profesionales, y esa situación se está revertiendo, y evidentemente en ese sentido lo vamos a ir viendo con el tiempo, que a medida que se puedan incorporar más profesionales, pues podremos plantearnos, y bueno, se tendrán que plantear lógicamente desde esos colectivos cómo se organizan los turnos, ¿no? Porque además esa también es una discusión que creo que no hay unanimidad dentro incluso de lo que es el colectivo sanitario con respecto, pero evidentemente si no hay profesionales no se puede ni siquiera plantear otro modelo de reparto de la jornada laboral, ¿no? Y luego, además, en ese sentido también, es algo que es uno de los elementos que hace bandera, sobre todo el Partido Popular, con respecto a la exclusividad, ¿no? También es un elemento que habrá que plantearse, ¿no? Porque, hay que ver cuál es la coherencia entre pedir, y yo creo que es necesario que haya jornadas más humanizadas, y pedir la exclusividad para poder trabajar en lo privado y en lo público, ¿no? Entonces, en ese sentido yo creo que hay que compaginar, y que es un debate que, como digo, tiene que tender hacia la reforma necesaria del sistema sanitario, porque eso es algo que yo creo que compartimos todos, ¿no? Y desde luego hay un modelo que yo creo que ha demostrado, y por comparativa con otros modelos a nivel internacional, que es el modelo de derechos, el modelo público que en España y concretamente en Asturias hemos venido desarrollando, y que se ha demostrado ser mucho más exitoso en cuanto a resultados de salud y mucho más eficiente económicamente. Solo un dato, el país que más gasta en salud es Estados Unidos. Solo hay que ver cómo está la salud en Estados Unidos en comparación con España. Con lo cual, cuando se habla también de la eficiencia de la gestión pública, yo creo que en el ámbito de la sanidad el modelo español y el modelo asturiano resisten cualquier comparación. Sara. Bueno, lo primero que tengo que decir que en esta tertulia sí que hay varios médicos que pueden hacer, por supuesto, una valoración profesional, pero lo difícil es que lo hagan sin sesgo político. Evidentemente que es lo que estamos viendo, porque están representando aquí ahora mismo a un partido político, y eso hace que mi opinión, es decir, la opinión de Vox, que es el partido que represento, pues sea tan válida como como los de los demás, ¿no? Porque hay otro punto de vista, y a ello le sumo también mi valoración como paciente. Por tanto, vemos que desde nuestro punto de vista que la sanidad pública ahora mismo con la que tenemos, que es Asturias, es incapaz, y especialmente cuanto más bajamos a nivel de consulta, ¿no? Quizás a nivel de casos graves, evidentemente la respuesta de la sanidad es inequívoca, y estamos hablando también de la privada y la pública, ¿no?
Pero hasta llegar ahí hay que sudar. Vemos que en la sanidad asturiana tenemos las listas de espera quirúrgicas, especialidades, para que vamos a volver sobre ello, ¿no? Que todos sabemos, la atención primaria, salud mental, la falta de profesionales, que aquí se dijo mucho, que es que además no llegamos casi al mínimo, ¿no? Y otro tema es que ya el sistema tiene unas taras tan grandes que es que ya esas deficiencias ya se están haciendo estructurales, y que haya una colaboración público-privada, pues desde Vox nos parece muy bien. De hecho, aquí en los presupuestos, en el tomo 7 aparece además reflejado 170 millones para unos conciertos con la sanidad privada, ¿no? Por tanto, vemos que es importante que tengan esa colaboración y que haya esa colaboración público-privada. Y otra cosa es muy, muy diferente, que es lo que estamos viendo, que el colaborador que haya sido elegido por esa comunidad autónoma, que es el caso que estamos hablando, sea válido o no, que no se sabe todavía si esos audios son ciertos o no, ¿no? Pero eso es un trabajo de la comunidad autónoma, que tiene que tener los controles adecuados y hacerlo dentro de un marco de exigencia. Por tanto, la comunidad autónoma es la que tiene que responder sobre ello. Covadonga. Bueno, son tantas cosas realmente. Siguiendo en realidad con la reclamación de las y los compañeros. Una de las principales, quizás la fundamental, es una jornada digna con unos descansos dignos. ¿Y por qué digo esto? Lo digo porque en esta mesa hay sentados varios partidos políticos, efectivamente. Algunos estamos en el camino de defender para todas y todos los trabajadores jornadas laborales más cortas, en las que haya más tiempo para la vida, más tiempo para el descanso, más tiempo para la conciliación. Y sin embargo, hay otros partidos, el Partido Popular y Vox concretamente, siempre del lado de la patronal, que cuando oyen hablar de esta reducción de la jornada laboral se escandalizan. Bueno, pues esa es una de las principales reclamaciones de las médicos y los médicos en este momento y de todas las profesiones sanitarias. Luego, ¿de qué lado estamos? ¿Del de la reducción de la jornada laboral o no? ¿Para quién? ¿Para todos y para todas o solamente para algunos y algunas? Esta es una cuestión muy importante. Yo recuerdo no hace mucho a Garmendia hablando de que tener tiempo para acompañar a un paciente en paliativos era una ocurrencia, ¿no?, del Ministerio. Quiero decir con esto que hay que saber de qué lado se está en esta cuestión. Por otro lado, el modelo que nosotras queremos y que defendemos de sanidad, y que además es el que esencialmente funciona en Asturias y tiene que seguir funcionando, y para eso hay que fortalecerlo y hay que atender a las y a los trabajadores, es un modelo público, universal, gratuito, basado en la equidad, basado en la calidad, en la evaluación continua, en la seguridad. Todos esos términos son los que nosotros queremos que englobe el sistema sanitario que defendemos. Y para eso, desde luego, no tiene cabida de ningún tipo la introducción de actores privados en la gestión de la sanidad pública. De ningún tipo. Es una atrocidad. Lo que se escuchó decir el otro día al CEO de Rivera Salud. Es una atrocidad absoluta. Hablando, pues eso, de no aceptar a pacientes complejos, que evidentemente cuestan más dinero, que por cierto es lo que ocurre en Estados Unidos, que tú hacías referencia, Jacinto, al sistema sanitario norteamericano. O hablando de reutilizar material no reutilizable para ahorrar. O sea, son una serie de cuestiones que de verdad ponen los pelos de punta. Y no es una invención, es una realidad. Es lo que ocurre cuando se invita a actores privados a tratar de gestionar la sanidad. Lo hacen con una finalidad que es obtener un resultado económico. Les importa poco la calidad de la atención a la salud. Por cierto, decías en la introducción, en Asturias, y termino ya, no hay ningún hospital público de gestión privada. Efectivamente, no lo hay. Entre otras cosas porque se hizo un intento cuando se empezaron a configurar las áreas sanitarias y un hospital comarcal por cabecera de área, se hizo un intento precisamente con el Hospital de Arriondas, que empezó siendo una fundación privada, que gracias precisamente a la pelea de los y las usuarias y de los y las profesionales terminó integrándose de pleno derecho en la red pública, que es efectivamente en donde tiene que estar. ¿Qué pasaba cuando era una fundación privada, con gestión privada, a pesar de ser a todos los efectos un hospital que atendía a usuarios y usuarias del sistema público? Que los trabajadores y las trabajadoras tenían unas condiciones infinitamente peores, que había una plantilla muy inferior, que se cobraba menos, que se trabajaba más, etcétera, etcétera. Es decir, el tipo de cosas que Rivera Salud, Quirón y el resto de actores privados quieren hacer cuando llegan a tratar de gestionar la sanidad pública. Por suerte, en España tenemos en este momento un gobierno que apuesta por la sanidad pública, y en Asturias, sobremanera, un gobierno progresista
que apoya, que pelea por la sanidad pública, que tiene algunas deficiencias que hay que mejorar sin ningún tipo de duda. Y como digo siempre, además, intentando en lo posible recortar al máximo ese desvío que apuntaba precisamente Sara Rouco de recursos públicos a la sanidad privada, porque ese desvío de recursos públicos a la sanidad privada es un error que detrae recursos de la sanidad pública y que lo que hace es alimentar a este tipo de engendros como Ribera Salud o Quirón, que lo único que hacen, insisto, es intentar abultar su cuenta de resultados en prejuicio de la sanidad de los y de las asturianas en este caso. Xabel. Sí, bueno, a ver, lo apuntaba con Atomé, yo creo que es muy importante. Una de las demandas de los profesionales de la salud, y yo creo que es además una demanda muy razonable, y muy razonable además cuando hablamos de abordar la salud de los ciudadanos y las ciudadanas, es tener jornadas laborales más humanas. Claro, sorprende que ahora de repente algunos partidos que se han opuesto sistemáticamente a la reducción de jornada para todos los trabajadores y todas las trabajadoras de este país, ahora reclamen eso como una demanda respetable de los trabajadores, ¿no? Cuando desde luego le han dado la espalda en los últimos meses y diría que en los últimos años. Desde luego, antes lo decíamos, en este país hay dos modelos de entender la sanidad. A mí me sorprende cuando escucho a algunos partidos políticos que se presentan a las elecciones defendiendo la gestión público-privada en la sanidad, porque eso me parece el reconocimiento de un fracaso, en primer lugar. El reconocimiento de que si yo gestiono la sanidad voy a gestionarla peor que los actores privados. Hombre, pues nosotros creemos que desde lo público se gestiona mejor la sanidad, se gestiona de forma más eficiente, se gestiona de forma más barata y se gestiona sobre todo teniendo como criterio los derechos de los ciudadanos, que yo creo que es importantísimo. Los audios que hemos escuchado de Pablo Gallard, del CEO de Ribera Salud, ponen negro sobre blanco cómo actúa una empresa del ámbito privado en la salud. Y además esos audios, que por cierto ayer El País publicó los audios íntegros, o sea que no creo que haya ninguna duda sobre que son ciertos esos audios, porque nadie ha salido a desmentirlos. Desde ayer que se publicaron los 25 minutos seguidos de aquella reunión, y que de verdad yo que tuve la oportunidad de escuchar esos 25 minutos pone los pelos de punta, escuchar a un CEO de una empresa de salud hablar de la elasticidad de las listas de espera como mecanismo de amortización. Yo creo que ese desde luego es un modelo que aquí en Asturias, con un gobierno progresista, tenemos que escapar de él. Ayer yo pude estar en la concentración que hubo delante de Ribera Salud, que ya digo que hay que distinguir entre el modelo de comunidades como Madrid o la Comunidad Valenciana y la de Asturias. Yo creo que en Asturias es cierto que hay derivaciones puntuales a empresas como, en este caso, como Ribera Salud, y nosotros desde luego reclamamos que se acaben ese tipo de derivaciones e incluso que haya una auditoría a un hospital privado, porque la Administración Sanitaria Asturiana tiene competencias en el control también de esos centros y en la inspección de esos centros privados. Creo que es necesario avanzar precisamente en que la prestación de salud sea íntegramente pública. Hay que caminar hacia ello, pero desde luego en Asturias tenemos un modelo público, un modelo basado en derechos, que desde luego dista mucho del que hay en la Comunidad de Madrid. Y además lo apuntaba Jacinto, y creo que es muy importante decirlo. Uno de los grandes problemas que tiene la sanidad y del que derivan todos los demás es la falta de profesionales. Y la falta de profesionales viene de unas políticas muy concretas, y unas políticas que vienen de la época del Partido Popular, de la reducción de plazas MIR, de facilitar también la entrada de esos actores privados en los sistemas públicos de salud, que lo que hacen es competir también por los profesionales de la salud, y desde luego tenemos que caminar hacia un modelo público y hacia combatir esa forma de mercantilizar la salud que vemos en la Comunidad de Madrid. Pedirse una auditoría se puede pedir, pero ¿se puede exigir a una empresa privada que presente una auditoría? Otra cosa es que pidáis una revisión, que también lo hacéis, una revisión de la política de derivaciones de SESPA a centros privados, en este caso al de Ribera Salud en Sisión. Pero el tema de la auditoría, ¿hasta qué punto puede llegar a tener? Bueno, la Administración Sanitaria tiene competencias en la inspección de todas las instalaciones sanitarias, no solo de las públicas, también de las privadas, porque estamos hablando de salud pública. Cuando hablamos de una empresa que puede reutilizar catéteres de un solo uso, estamos hablando de salud pública, no estamos hablando de lo que hace una empresa privada en el uso legítimo de sus recursos, ¿no? Estamos hablando de algo tan importante como la salud pública. La administración pública, en este caso la asturiana, sanitaria, tiene competencias para inspeccionar, para auditar cómo funciona
ese hospital, para auditar si de verdad los usuarios de ese hospital están en buenas manos. Yo creo que es importantísimo saber que la gente que va a ese hospital y que recibe tratamientos y que pasa por el quirófano en ese hospital está en buenas manos y que se utilizan los procedimientos conforme a la norma. Y yo creo que en ese sentido la Consejería de Salud tiene una responsabilidad y nosotros vamos a exigírsela. Además de que se están derivando pacientes desde la pública a ese centro, entre otros, con lo cual la responsabilidad es... Sí. No voy a decir que mayor, pero vamos, además. Pilar. Bien, creo que, para poner sobre la mesa, estamos todos en la defensa de la sanidad pública, todos los que estamos en esta tertulia, creo que partimos de esa base. Pero, aún así, condenando, venga de donde venga, lo que se ha estado oyendo en esas grabaciones, venga de la privada, de la pública, de quien sea, creo que es absolutamente reprobable jugar con la salud y sobre todo mercadear con la salud, venga de donde venga. Pues con esa premisa parece que ustedes también están poniendo sobre la mesa que cualquier gestión pública o de lo público es mejor. Efectivamente. Y mire, yo discrepo porque tenemos en Asturias el mayor presupuesto de sanidad o de salud. Tenemos 2.549 millones de euros. Año tras año se viene incrementando. ¿Tenemos una mejor sanidad? ¿Tenemos una mejor gestión de la salud? Evidentemente no. Ayer todavía comparecían en la Junta General del Principado muchísimos expertos, profesionales, que venían a decir esto. No estamos mejor, es mucho dinero, es mucho presupuesto, pero la salud y la sanidad no están mejor que hace unos años, en Asturias estoy hablando. Por lo tanto, no todo lo público por antonomasia está o es mejor gestionado, ni lo privado es demonizable en casos como concretamente esto de lo que estamos hablando, partiendo de ahí, ¿no? Bueno, pues nosotros desde el Grupo Parlamentario Popular, en este sentido, hemos planteado ya hace tiempo una auditoría, pero del SESPA. Fíjese, en base a las irregularidades que constatamos, a que no se ejecute el presupuesto en salud, a una serie de deficiencias que el SESPA, por supuesto, dice que hace su gestión interna, pero nosotros pedimos una auditoría externa y no se hace. Así que bienvenida sea la auditoría a Ribera Salud y a quien sea. Repito que no se puede mercadear con la salud y en cualquier caso la gestión tiene que estar, bien hecha, ¿no? Venga de donde venga. Así que, por otro lado, cuando se hablan de conciertos, yo he oído también a las mismas personas que están en esta mesa y en otros debates decir, en Asturias, conciertos cero. Pues ya están tardando, porque es que los conciertos se están incrementando año tras año, son casi 170 millones de euros, como se ha dicho aquí. Y no soy yo quien demoniza los conciertos, ¿eh? Creo que la sanidad pública tiene que llegar, sea a través de un concierto o como sea, pero bien gestionada y desde luego dando siempre una asistencia sanitaria pública de calidad. Pero no se lleven las manos a la cabeza cuando Asturias es la comunidad autónoma que más conciertos realiza, con entidades. Pero ¿de dónde saldría ese dato? Perdón. No sea atragante. Es atragantarse en este caso. No sea atragante, pero desde luego 169 millones de euros me parece un presupuesto importante. Así que no todo lo público, por extensión, siempre es bueno o está bien gestionado, porque repito que en Asturias no están bien gestionados 2.549 millones de euros y que se ejecute un porcentaje tan ínfimo como el 43%, como se ha hecho en la Consejería, un 29% en el SESPA. Díganme si eso es buena gestión. Perdona, Sara y después Jacinto. Y pedía gracias. La palabra. Sí, gracias. Decía diputado el señor González que la colaboración pública o privada, que era el reconocimiento de un fracaso. Pues aquí tiene la sanidad asturiana, 170 millones para esa colaboración. Por tanto, eso es el fracaso, porque ahora mismo, como está la sanidad asturiana, la colaboración pública o privada es indispensable. ¿Y qué más da que aumente el presupuesto si el sistema tiene, como dije antes, unas taras adquiridas que derivan en deficiencias estructurales? Como dijo la diputada del Partido Popular, ayer se vieron unas comparecencias de expertos y de interesados en el que SATSE, me parece, la persona que estaba representando a SATSE, decía que no servía ya, que teníamos que cambiar el esquema. Lo decía, representa a enfermeros. Y después había un señor, me parece, creo que es veterinario, que también decía que algo estamos haciendo mal.
algo mal no, algo muy mal estamos haciendo en la sanidad. O sea que no solamente somos los partidos políticos, sino es la voz de la calle, ¿no? Por tanto, la demanda siempre va a superar a la oferta, que es lo que está pasando de servicios. El envejecimiento en Asturias es galopante y es un tema importantísimo. De aquí a 10 años lo que va a pasar es lo que está pasando y es lo que va a pasar. La demanda de servicios es desmesurada. Pero es que tenemos que hablar también de otro tema y hay que tenerlo muy en cuenta, que es que el sistema social que tenemos por definición, el sistema social que hay aquí por definición, genera unas deficiencias que siempre va a derivar en problemas médicos. Y estamos hablando en el ámbito de la dependencia, estamos hablando de la soledad no deseada, estamos hablando de los abandonos, estamos hablando de la pobreza, estamos hablando de muchas causas que eso deriva en temas médicos. Por tanto, no solamente enfermedades objetivas que tengamos las personas, sino es que eso que padecen los ciudadanos, sino que eso sumas cualquier situación que es defendido y que es tratado por servicios sociales genera siempre problemas médicos. Por tanto, si esto que están hablando aquí de este gobierno progresista, pues a ver lo que van a hacer, a ver lo que están haciendo, porque la situación es la que hay. Pues de aquí a 10 años, pues imagínense lo que va a haber. Gracias. Jacinto. Bueno, yo emplazaría a la señora Pardo y a la señora Ruco, si es otro día, para un debate para ver si la gestión sanitaria en Asturias es buena o mal, con indicadores, y lo comparamos con otros, porque claro, decir que todo funciona muy mal sin decir con respecto a qué, pues es muy fácil, ¿no? Pero bueno, eso daría para mucho más. Pero con respecto a la gestión pública de la salud, y con lo que se dice con respecto a los conciertos. En primer lugar, cuando hablamos en Asturias de los conciertos que hay, estamos hablando del hospital, fundamentalmente digo por volumen, del Hospital de Jove y del Hospital de Cruz Roja. Dos entidades que llevan desde el inicio del sistema sanitario asturiano, desde la democracia para acá, que decir, que forman parte. Y es un modelo en el que tiene una diferencia fundamental. Y es, por un lado, que ambas entidades no tienen ánimo de lucro, porque ahí está la diferencia en la concepción de la salud como un derecho o como un negocio. Cuando uno concibe la salud como un negocio, que es lo que lícitamente hacen las empresas como Rivera Salud, etcétera, el objetivo es maximizar beneficios. Mientras que cuando se concibe la salud como un derecho, el objetivo es prestar el mejor servicio a todas las personas con equidad, es decir, independientemente de dónde vivan, de cuál sea su poder adquisitivo. Mientras que para una empresa es maximizar el resultado, y por eso pues escogen qué pacientes son los que más beneficio les dan. Y eso es lo que no se puede hacer desde una perspectiva pública. En cuanto a las derivaciones que se están haciendo por parte del SESPA en estos años y que son puntuales y que responden a una estrategia para reducir la lista de espera, la gran diferencia está en que lo que estamos derivando al Hospital Covadonga, etcétera, pruebas o determinadas intervenciones, son intervenciones puntuales. Mientras que en el modelo de Madrid lo que se está derivando en un hospital es la atención a una determinada población completamente, toda la atención. Mientras que aquí el control de la atención de la salud pública lo sigue teniendo el SESPA, y puntualmente para intentar reducir las listas de espera, que evidentemente es un problema, pues utiliza todos los recursos que hay en la región a disposición. Pero hacen derivaciones puntuales, pero en ningún momento deposita la gestión de todo lo que es la salud de una determinada población en esas empresas privadas. Sí lo hace en fundaciones como el Hospital Jove o en hospitales como Cruz Roja, porque no tienen ánimo de lucro, es decir, comparten lo que es la salud como un derecho. Y esa es la diferencia fundamental de dos modelos, si no pasa nada. Nosotros estamos muy orgullosos de nuestro modelo, ustedes no tienen por qué renunciar. Porque también es curioso que por parte de tanto de Vox como el PP se apoyen y se reivindiquen, y sin embargo, pues no sé, la Comunidad de Madrid podía haber en su pliego de condiciones a la hora de contratar con Rivera Salud, podía haber pedido que las guardias de los profesionales de ese hospital fueran de 8 horas y no de 24. Lo podía poner en el pliego. ¿Lo ha puesto? No. Entonces, quiero decir que cuando estamos hablando de dos modelos son claros. Y ya les digo, otro día tenemos un debate sobre la eficiencia de la gestión pública de la sanidad, pero con datos y comparándonos con cualquier otro modelo. Pero tomamos nota, que no sería Cuando mala idea quiera, tampoco supuesto. hacerlo en las próximas A ver semanas. si resisten. Hombre, vaya que sí resistimos. Covadonga.
Sí, bueno, decía la señora Fernández Pardo que la especulación con la salud es deleznable, venga de donde venga, y le doy la razón en eso, pero la cuestión, la clave en esto es que de la pública no viene. Esa es la diferencia, señora Fernández Pardo, que la especulación con la salud, el utilizar, reutilizar material no reutilizable, el no aceptar a pacientes que son más complejos porque cuestan más dinero, eso en la pública no ocurre, y no ocurre precisamente porque es un sistema basado en la equidad, basado además en criterios de calidad, en una evaluación continua, en criterios de seguridad, cuestiones que, como decía en una intervención anterior, son las que hay que potenciar en nuestro sistema público. Es decir, especular con la salud es deleznable, venga de donde venga. Sí, claro, pero es que solamente viene de un sitio, de la gestión privada de la salud, de ningún otro sitio, de ningún otro sitio. Eso por un lado. Por el otro, en la sanidad asturiana está peor, efectivamente, peor que quién o que cuándo o que dónde. Porque si se comparan datos mínimos, sin profundizar demasiado, con Andalucía, Murcia o Valencia, por poner 3 comunidades autónomas en las que gobierna el Partido Popular, los indicadores en Asturias son mejores todos, absolutamente todos. ¿Por qué? Porque aquí la gestión es mayoritariamente pública, casi exclusivamente pública, y sin embargo, donde ustedes gobiernan, se privatiza la atención a la salud. Esa es la diferencia. Los indicadores son infinitamente peores en cualquiera de estas 3 comunidades autónomas. Si comparamos Asturias con Asturias hace unos años, ¿está peor? Efectivamente, está peor. Por 2 motivos. Uno, porque gobernó el Partido Popular durante mucho tiempo y se hicieron recortes, digo, a nivel estatal. Efectivamente, ya se comentó antes aquí, en cuanto a las plazas de residentes, con lo cual tenemos menos profesionales. Y 2, porque demográficamente ha habido cambios, lo apuntaba, me parece que era Jacinto Braña, de manera que tenemos una población más envejecida, con patologías crónicas que necesitan una atención a más largo plazo, que por cierto, también se comenta a veces, es un éxito en realidad, porque vivimos más y con mejor calidad. Pero bueno, pues es una cuestión, la demográfica, que también complejiza la atención a la salud. Pero evidentemente, si nos comparamos con otras comunidades autónomas en las que gobierna el Partido Popular, los indicadores son mejores, nuestra sanidad es mejor, hay que decirlo, y es mejor porque se gestiona desde lo público. Si nos comparamos con hace unos años, efectivamente, hay un empeoramiento por estas 2 cuestiones que acabo de comentar. 2 pinceladas, volviendo a las reivindicaciones y a la movilización de las compañeras y los compañeros. Se habló aquí en un momento dado de exclusividad. No es una de sus reivindicaciones, no lo es. Lo digo porque yo he hablado con muchos y muchas de ellos, igual que vosotros seguramente, con la plataforma de médicos y médicas, y desde luego la exclusividad no se encuentra entre sus reivindicaciones. Reivindican horarios dignos, descansos, que se paguen como horas extraordinarias o que son horas extraordinarias, y que cotice para la jubilación todas y cada una de las horas trabajadas. Y en cuanto a las derivaciones, y termino ya, efectivamente, nosotras defendimos siempre, y lo vamos a seguir haciendo, que las derivaciones desde la pública hacia la privada tiendan a 0. Y además por una cuestión muy concreta y que se va a entender muy bien. Estas derivaciones que tú comentabas, Jacinto, son puntuales. En medicina hay pocas cosas puntuales, es decir, tú trasladas una cuestión puntual que es una operación de cadera, pero esa operación de cadera luego puede tener complicaciones, puede tener una serie de cuestiones que, como muy bien sabéis todos, rebotan a la pública y se atienden en la pública, porque la privada no se hace cargo de ellas, porque eso ya es más caro y no les renta, ¿no? Como diría la gente joven. Isabel. Sí, comentaba Covadonga Tomé la cantidad de indicadores que hacen que el sistema público de salud asturiano, eminentemente público, sea mejor que el modelo contrario que tenemos en la Comunidad de Madrid, en Andalucía o en Valencia. Pero hay uno que además es obvio, que es la satisfacción de los usuarios de nuestro sistema de salud, que yo creo que está entre los más altos de todas las comunidades autónomas, y yo creo que eso es importante decirlo. Después, no se puede hacer trampas al solitario. Cuando hablamos de colaboración público-privada, no se puede comparar Quirón Salud o Rivera Salud con Cruz Roja o la Fundación de Jove. Eso es hacer trampas, francamente. Eso es hacer trampas al solitario. No hablamos de eso. Cuando se dice además que Asturias es la comunidad autónoma con más concentración en sanidad, yo no sé dónde salen esas cifras, porque claro, aquí sacamos cifras o datos que desde luego no se corresponden en absoluto con la realidad. Yo comparto con Covadonga Tomé. Nosotros consideramos en convocatoria por Asturias que las derivaciones, incluso siendo puntuales, tienen que tender a 0.
Y además, en el caso de Ribera Salud, nosotros reclamamos que se paralicen porque tenemos que saber si estamos poniendo en riesgo a pacientes de asturianos, tanto de la privada como de la pública derivados a la privada. Y eso es importante saberlo. Desde luego, que el CEO, el máximo responsable de una empresa, haga declaraciones en una reunión como las que hizo, es muy preocupante. Es muy preocupante sobre las prácticas del Hospital de Covadonga, sobre las prácticas de esta empresa que gestiona el Hospital de Covadonga, y desde luego nosotros queremos saber qué es lo que ocurre ahí dentro y cómo se gestiona. Y por eso vamos a seguir exigiendo esa auditoría y por lo menos la paralización cautelar de todas las derivaciones. Yo quiero recordar que cuando hablamos de privatizar la salud, aquí se privatizó la salud a partir de una ley, que es la 15/97, que es una ley de José María Aznar, que es la que permitió entrar a operadores privados en el ámbito de la salud, que es afortunadamente lo que Mónica García quiere revertir ahora, que no pueda haber operadores privados, que puedan ser operadores sin ánimo de lucro, pero desde luego no empresas ni mercaderes de la salud como Ribera Salud o como La Quirón. Y quiero recordar también que justo aquí, que estamos en esta tertulia muy cerca del Hospital de Cabueñes, en los últimos días hemos conocido una noticia que a mí francamente me preocupa enormemente. Llevamos mucho tiempo oyendo hablar de la llegada de Quirón Salud a Gijón. Pero de repente en esta semana nos enteramos de que el Ayuntamiento de Gijón pretende, a través de una permuta de terrenos, parasitar el Hospital de Cabueñes con un hospital privado como es La Quirón. Y a mí eso francamente me preocupa, porque es utilizar recursos públicos para beneficiar a empresas privadas, y además todos recordamos las puertas giratorias que ha habido en muchas comunidades autónomas, consejeros de salud que han acabado en los consejos de dirección de muchas de esas empresas. Tenemos un minutín, porque nos quedan 5 para poder acabar. Pilar. Bueno, muy poquito tiempo nos Sí, dejas pero es que después de todo lo que se ha hablado aquí. Habéis intervenido todos 3 veces al menos, Bueno, y ahora ya tiene que ser muy corto porque si no, no en nos da tiempo. síntesis, Venga, el podemos incremento... estar aquí hasta las 12. El incremento de presupuesto claramente no asegura una mejor sanidad, y a los hechos me remito cuando en Asturias se sigue sin controlar las listas de espera, la salud mental sigue siendo una asignatura pendiente. En fin, mire, ayer también, por ejemplo, se decía en la comparecencia de expertos que para la tramitación de la ley de salud mental ni siquiera se ha contado con psiquiatras y profesionales de la salud mental. Con eso ya le digo bastante. ¿Es necesario un cambio de modelo? Claro que lo es, y estamos insistiendo en que tiene que ser así, algo está fallando. Y por antonomasia, la gestión pública no siempre es la mejor. Y mire, no, yo hasta ahora no he gobernado, con lo cual es la suya. Usted sí que gobierna y usted sí que es responsable de lo que está ocurriendo en sanidad en Asturias, ¿eh? Por lo tanto, responsabilidad la suya, de momento la mía no. Y lo que le puedo decir es que en la pública, desde luego, los gerentes no asumen responsabilidad. Lo que se le está pidiendo o se le pide a los que gestionan la privada, no se pide para nada en la pública. Si no se cumplen objetivos, aquí da igual, porque a los gerentes se les premia con un puesto todavía mejor. Por lo tanto, lo público en sí mismo, como tal público, no es bueno en sí mismo. Hay que gestionar también bien en la pública y en la privada. Sara. Bueno, yo creo que... Corto, por favor. Sí, nada, muy rápido. Tal y como están ahora las cosas en la sanidad pública, ahora asturiana, el problema lo tienen ustedes, que son los que gobiernan. Es decir, si hay conciertos y se derivan a otros hospitales, evidentemente es porque la sanidad pública no es eficiente y además no puede absorber esa demanda que hay, esa demanda asistencial. Por tanto, la responsabilidad es suya, de ese gobierno progresista. Jacinto. Sí, bueno, nada, simplemente... Señora Pardo, usted sí gobernó, o dejó gobernar aquí en Gijón a una persona que además, curiosamente, trabaja para este grupo del que estamos hablando, para el grupo Ribera. O sea que indirectamente algo de responsabilidad su tuvo en su tiempo. Pero bueno, volviendo al tema, evidentemente, el compromiso del Partido Socialista y del Gobierno progresista con la salud como derecho es algo irrenunciable y es algo que además venimos demostrando a lo largo de los años, y en ese sentido mientras el Partido Socialista forme parte de los gobiernos de esta región, la salud seguirá siendo eso, un derecho que alcanza a cualquier persona, como digo, independientemente de cuáles sean sus recursos económicos, independientemente de dónde viva, y además un recurso que se va a prestar con la mayor calidad posible. Jacinto Braña, FSA PSOE, muchísimas gracias.
Pilar Fernández Pardo, PP, Sara Álvarez Rouco, Vox, Xabel Vegas, Izquierda Unida, Convocatoria por Asturias y Covadonga Tomé, Grupo Mixto. Muchísimas gracias a los 5. Gracias. Gracias. Gracias y todas a la manifestación de las 5, por Muchas favor. gracias. De esta forma acabamos 12, ¿no? el Asturias Como que al sí, día yo Seamos no voy a ir sectarios, a las seamos 5. sectarios. en su primera Piden parte lo mismo. y A continuamos las con 5 más convocan contenidos. los médicos y las médicas, vamos todas. Venga, silencio, que seguimos. Con Amor Argüelles en la realización técnica, continuamos en Asturias al día en esta jornada de jueves para hablarles ahora de cine. Llevamos ya unas cuantas semanas conociendo nuevos creadores en el ámbito de la cultura en Asturias. Hoy vuelve a tocar cine y para ello tenemos con nosotros a Rodrigo Agüeria, director, guionista del cortometraje documental Una mujer que conocí, llamada Judita. Rodrigo, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, Nacio, ¿qué tal? Encantados de tenerte con nosotros para hablar de este proyecto que ya es una realidad y de otros muchos que manejas porque no paras, estás constantemente dándole y tratando de que tus creaciones tengan salida. De eso vamos a hablar también en esta parte del Asturias al día de esta jornada. De Sariegu, 30 años, graduado en Historia por la Universidad de Ubieu, guionista por la Universidad Autónoma de Madrid. Has trabajado también para nosotros, para TPA. He trabajado para TPA, sí. De hecho, estaba trabajando para TPA como 12 horas aquí también en la labor. De repente, sí. Estuvimos por la sala de lavandería, por la sala de cocina y sentí como hay un algo raro, un escalofrío raro, ¿eh? Estáis cerca de sitios muy extraños, o sea, portales como otro mundo completamente diferente. Y ahora está arreglado. Imagínate hace unos cuantos años Ya. cuando lo llamamos nosotros aquí las catacumbas, ¿eh? Porque había que atravesar unos pasillos que eran para película, pero película de Literal. mieu, para poder salir al patio de la laboral sin necesidad de rodear toda la carretera, que sí quedaba para más de un corto, ¿eh? Eso sí que tenía su aquello. Bueno, guionista en proyectos para productoras como el Nacedón Films o Freewheels, para cine, para televisión. Decíamos, has trabajado como redactor en televisión para programas de TPA y de RTVA, como con puestos de producción, ayudante de dirección en cortometrajes de amigos, de compañeros, como Saltar de Elía Lujilde, Dos hermanos de Fernando Lorenzana. Ambos están pendientes de estreno y tú ya tienes un primer trabajo como guionista y como director, que es Una mujer que conocí, llamada Judita. Cuando uno ve el documental, diremos, de no ficción, y ahora me dirás si estás de acuerdo o no, son 20 minutinos, se ve muy, muy bien, no por la duración, a veces duran 4 horas y los ves muy bien, a veces duran 5 y son insoportables. Lo primero que a uno le viene a la cabeza es, ¿esto es real? ¿Esto es una historia que se ha inventado Rodri? Sí, o sea, fue una cosa muy, muy extraña el hecho de contar esta historia por primera vez. En realidad, el corto nació siendo una película de ficción. Cuando estudié guión en Madrid, decía, bueno, a ver, ¿qué queréis contar? Porque al final tenéis que escribir como una película, ¿no? Y entonces yo dije, bueno, pues hay una mujer en el monte, o bueno, había como a 20 años, una mujer que bueno, pues que era ciega. Vivía allí pues en una cabaña a bloques, sin luz, sin agua, y mi tía llevaba la comida todos los días y yo iba con ella todos los días. Entonces ahí se creó como una especie de comunidad de mujeres, sobre todo a través del cuidado a Judita y sobre todo gracias a mi tía Monse y de mi familia. Entonces eso como que de repente como que llamó la atención y dijeron, vale, esto ya es ficción, vale, habrá que ficcionarlo y demás, pero esto ya de verdad. Y sí, ya de verdad, o sea, eso existió. La cuestión es que yo no me acuerdo de absolutamente nada de lo que pasó, o sea, no tengo ni idea. A ver, que tienes 30 años, chaval. No lo digas muy alto, Nacio, por Dios. Que ya empiecen a pesar. ¿Y no te acuerdes de lo que pasó cuando tenías, qué, 7, 8, algo menos? Son desde los 9 hasta los 11, más o menos, o sea, desde los 7 hasta los 11, más o menos. No me acuerdo de nada. O sea, hay veces que sí que a lo mejor voy caminando por Fray Ceferino, de repente hay como unos edificios como caídos y tal, y viendo como un poco de humedad. Y de repente digo, madre, esto huele a la cabaña de Judita un poco. O sea, como que lo táctil ahí, como lo sensorial tengo. Acuérdame de andar como por ahí revolviendo cerca de la cabaña de Judita,
por Piedres, que había como un arroyo también ahí de repente, entonces eso tengo. Eso ya era pleno un monte en Sariego. O sea, sí, tú de la que subes a Sariego conecta con... Hay un momento en el que se crucen 4 concejos. La Peña de los 4 Jueces, que es Sariego, Siero, Villaviciosa y Gijón. Pues un poco antes de eso, en el Alto del Fumarea, que allí lo que junta pues la carretera que va desde La Pola hasta Gijón, pasando por una Peón. subidina ciclista bastante curiosa. Sí, hay 400 metros. Antes de llegar ahí, pues ahí metías entre los quitamiedos, ahí bajabas un senderín y te ves en la cabaña de Judita. Cabaña, bueno, lo que tú dices, de bloques de formigón, sin agua, sin luz. ¿Cómo acaba esta mujer ahí? Pues la cuestión es que Judita, siendo pequeña, era originalmente de Gijón. Los padres eran de Cimavilla, el padre pescador, la madre pues vendía el pescado en la plaza y era pues de unos cuantísimos hermanos, típico, ¿no? ¿Qué pasa? Y al parecer, como cuenta mi abuela en el documental, pues Judita criábase con muchos catarros y llegó un punto en el que era como un poco insostenible. Y eso hizo que su madre conociera pues de la plaza y tal, tenía allí pues a un grupo de gente pues que iba a conocer. Una de ellas era una vendedora de castañas ambulante que se llamaba María de Sariego. Y entonces María ofrecióse a llevar a Judita con ella a Sariego para que respirara un poco mejor el aire del monte y demás. Y la madre simplemente regalóila. Entonces dijo que fuera para unos días y nunca más volvió a tener contacto con esa familia. Entonces Judita fue para Sariego y allí tuvo una vida pues bastante normal. O sea, era pues fue a la escuela a lo de los años pues no sé, 20 o así, del siglo pasado. Y entonces después pues iba a coser, tuvo en casa a mi abuela, o sea, de mi bisabuela, de hecho, en Barbecho, cosiendo, o sea, y haciendo bizcochos y demás. Y entonces luego hubo un punto en el que se aisló completamente. Ellos vivían pues de muy pocas cosas, tenían pues lo de la vendedora ambulante, pero también tenían algún poco de animales y demás. Vivían en una cabaña, en una casa muy destartalada, en el mismo sitio. Pero ¿y era la misma que sale en la obra? ¿Y era ese tendellón? Porque no puede ser ni una cabaña siquiera. No, era otra. Allí vivía con María luego murió, entonces decían que oían a Judita desconsolada, llorar desde el monte. Y entonces eso ya pues como que la terminó como de aislar después de sufrir pues una violación con 27 años, ¿no? Entonces por parte de una persona del pueblo pues terminó como ya de aislarse y de coger como esta reticencia a tratar con hombres, sobre todo. Entonces ahí quedó, en esa cabaña donde vivía con María, y esa cabaña fue cayendo, o sea, esa casa fue cayendo, vivían, yo creo que al final ya como en la cuadra, ella vivía. Y en los 90 fue el Ayuntamiento de Sariego el que puso esta nueva cabaña, que hubo mucho problema para que ella pasara para la nueva cabaña, porque no quería, pero era inviable. Y al principio sí que debía de tener algo de fuego, debía de hacer algo de fuego y tal, pero ya no debía de haber, entonces ya no desistió de ello. Vale, no vamos a contar más del argumento, esto lleva a tamar, porque después detrás hay un desarrollo que es cinematográfico, un desarrollo, una historia que cuenta Rodrigo con la historia también de la su familia, porque no decirlo, porque sale Totía, sales tú también, sale tu abuela y la propia Judita, porque grabasteis la de aquella, en aquel momento, ¿no? Tenéis, entiendo, una cámara que podríais grabar, sale también cosas que no tienen que ver directamente con Judita, pero sí de la vuestra vida habitual en aquel momento, y todo esto, bueno, produce una obra que se llama, como estamos diciendo, Una mujer que conocí llamada Judita. Bueno, cuéntame un poco cómo fuiste desarrollando la idea y hasta dónde llegó, porque bueno, esto ya está presentado, ya tuvo su recorrido, vamos a decir, no ha parado todavía, pero vamos, hasta dónde... ¿Cómo? Acaba de empezar, básicamente. Pues sí, estrenos en el FIX de este año. Llevó la mención de la subsección de la de estudios cortometrajes. Como el segundo premio, vamos a decir. Está bien, hay que decirlo. Segundo premio, muy bien. Y el recorrido en realidad empezó, pues como te dije, ya cuando conté la historia en Madrid, y ahí como que ya cuando estudié guión, y ahí como que se hizo como una película de ficción.
Entonces yo tuve que documentarme para esa película de ficción. Entonces fue cuando hablé con mi tía, con mi abuela, y con Fini, un vecino de allí de Sariego que vivía en la Rima, allí cerca. Y eso como que me acercó como un poco a la no ficción de esto y fue como, a lo mejor tendría que tirar por aquí y demás. Subí con mi tía a la cabaña por primera vez después de 15 años, desde que subió la última vez. Fue pues, una mala elección el no grabarlo en aquel momento, la verdad, porque se encontró como algo, pues el ladrillo refractario que llevaba para que pusieran los pies para comer. Entonces fue como algo genuino, ¿no? Y luego pues se abandonó como unos años porque llegó la pandemia, entonces hasta luego todo. Y en 2022 entré en un laboratorio creativo que hacía en Mieres, el FinLab, donde conocí pues, a la mayoría de la gente que me ayudó en el equipo técnico, a Pablo Casanueva, a Lía Lugil, a Celia Cuervo, a Joey Álvarez, o sea, hicimos ahí como una piña, fuimos como la primera edición de Operación Triunfo, ¿sabes? O sea, fue como así como algo bastante fuerte y ahí desarrollé la idea, básicamente. Cómo tendría que mirar a mi familia, cómo podría incluirme yo en la propia historia, todo eso. Hasta que al final pues lo grabamos en 2024-2025, así como en 2 tandes y montámoslo y estrenóse. Ahora dice como muy rápido, pero fue horrible, la verdad, ¿eh? Bueno, todo eso el proceso. Y sirve también de aprendizaje para más iniciativas, más proyectos, que si te parece, hablamos ahora de ellos. Claro. Por ejemplo, FAME. FAME. Las letras que forman la palabra FAME tiene 2 pronunciaciones y 2 significados. En inglés, fama. En asturiano, hambre. Película que habla sobre el hambre por la fama, un instrumento que una familia de mujeres de Sariego, de donde venimos, y eso hay que resaltarlo, utiliza a su antojo para contarse a sí misma a través de los relatos de otras personas. Esto sería, vamos a decir, la presentación. Sí. ¿Cómo va el proyecto? Pues ahora mismo estamos en una primera versión de guión. Yo, como bien dices, ahora mismo, bueno, pues esto habla de mi familia, ¿no? De Sariego, pero de una familia también más extensa, de mucha más gente y de pues gente pues afín a mi familia que de repente pues tiene como esta serie de relatos, ¿no? De lo que quiero hablar, pues ya que vengo de algo muy, muy serio con Judith, algo mucho más liviano y que nos represente como un poco más. Entonces ya la historia de cómo nosotros como familia, sobre todo de mujeres, estamos como muy expuestos a lo que ya la fama mundial. Quiero decirte, y muy importante para nosotros, Kevin Costner, por ejemplo. El guardaespaldas, cómo conocí a un chico en 10 días. Entonces, ya como una persona de Sariego puede identificarse con las historias de algo que no te toca de alguna forma y cómo también eso pues faete de alguna forma sobrevivir y definir a ti mismo, ¿sabes? O sea, hay algo muy, muy nuestro de alguna forma. El otro día estaban echando las películas de Sisi Emperatriz en la 1 y dije a mi abuela. Mi abuela es súper fan de Sisi Emperatriz y ella tenía un álbum de fotogramas de Sisi Emperatriz de los 50 y tiene en el desván de casa. Wow, y no guarda eso, por favor. Claro, entonces Guárdalo, no puede como acceder a ello y sin embargo pues tiene como todavía el recuerdo de ello y de lo No que puede acceder costó a ello y tal. porque está en silla de ruedas. Claro, en silla de ruedas no puede acceder a ello y el desván tampoco llega a un sitio donde se pueda pisar muy, muy fácilmente. Entonces, FAME habla un poco sobre todo de nosotros, de cómo nosotros nos reapropiamos de los relatos que no nos toquen vivir, de alguna forma. O sea, nosotros vivimoslo, pero de algo como muy externo. Y pude desarrollarlo en el laboratorio del Semillero, del Festival de Gijón de este año. Y entonces la cuestión ya ahora, pues desarrollarlo un poquitín más, sobre todo desarrollarlo con ellas, que hay algo que yo con Judita no puedo hacer. En Judita yo, por ejemplo, mantuve como muy secreto todo lo que yo quería contar en la entrevista. Y mi tía el día antes llama y me dice, no estoy absolutamente nada segura de esto, no quiero hacerlo, hágalo por ti, pero por otra cosa, no. Entonces quiero cambiar un poco eso y quiero que ellas se sientan mucho más representadas, mucho más seguras, mucho más cómodas y que estén desde el primer momento pues dirigiendo un poco conmigo, la verdad. Lo que duda uno cuando ve Judita es si están actuando o no. Si son actrices muy buenas, desconocidas para el gran público, pero extraordinariamente buenas, o si simplemente son ellas. Y creo que eso es gran parte de la calidad que puede tener Judita.
Sí, o sea, fue algo que también me impactó bastante, el hecho de que alguien se sorprendiera al conocer a mi tía y a mi abuela, de lo extraordinarias que pueden ser o de lo extravagantes o expansives, ¿no? Que pueden llegar a ser, porque al final yo conozco los de toda la vida, entonces para mí soy muy normal. Y yo moldeo un poco mi personalidad en base a ellos, porque fueron con los que me crié en realidad. Entonces, el hecho de que alguien vea cómo mi tía se emociona con literalmente 15 minutos de conversación, o cómo mi abuela puede pasar del llanto o sea, puede hacer pasar a mi tía del llanto a reírse, literalmente, o ellas llevarse a esos mismos sitios, parece que tan dirigidas de verdad, pero es que no, o sea, literalmente yo sentéme allí, yo pregunté ellos 4 cosas y ellas tiraron mi yes. Entonces eso fue como lo más mágico, y bueno, ya Judita pues llegó una visión simplemente. Entonces el hecho de no acordarme, por ejemplo, para mí háceme completamente ficción todo lo que veo en los vídeos de archivo, porque yo no me reconozco a mí. Yo veo de pequeño y digo, vale, soy yo, pero tampoco hay que me... Tengo como mucho aprecio ahí. Y Judita, pues veola como ya casi como una imagen, ¿sabes? No recuerdo que sea casi como una persona, de alguna forma. Entonces yo conozcola porque dícenme que la conocí, porque tuve ahí todos esos años, pero yo en sí no lo recuerdo. Entonces la que ancla todo el recuerdo y que me hace que eso... saber que soy real y mi tía Monse. Vale. No vamos a decir cómo acaba, porque creo que forma parte también del desarrollo de este corto de Rodrigo Agüeria, una mujer que conocí llamada Judita. Más proyectos. Hablábamos ahora de Fame. Tienes otro que no sé si le ponemos título o no. No tiene. No tiene, se me dan fatal los títulos, ya viste. O sea, con lo de Judita es impresionante, y lo de Fame es el tema. Entonces, este otro proyecto no tiene nombre, y el hecho de que no tuviera nombre pues tiene ya como un poco de sentido. Se llama, lo dicen corchetes, o sea, o lo llamo corchetes en muchos casos. Habla de despertares y desarrollo sexual del colectivo queer en Asturias, sobre todo en el espacio público. Cómo se genera pues la mirada, cómo una persona queer en Asturias puede pues educarse sexualmente en un espacio público. Al final, como fa en todos, todo el mundo pues tiene como un primer impulso o reconocerse sexualmente pues viendo pues una serie pues en el parque o con amigos o en la escuela, simplemente en plan de el primer beso, por ejemplo. Esos relatos para una persona heterosexual cis pues son algo normal, son algo que se puede contar porque pasan en esos espacios con los que todos convivimos, Para una persona queer es mucho más complicado, pasan en esos mismos espacios, pero ya es mucho más complicado de decir y de vivir. Entonces de eso habla la película de Corchetes, porque los corchetes y lo último de lo último. O sea, tú cuando estás escribiendo, escribes con frases, escribes con palabras. Luego, si quieres incluir como algo así como, bueno, esto, una aclaración tal, pues méteslo en un paréntesis. Pero es que el corchete ya es lo último de lo último, que lo metes ahí en la nota del pie, que dices tú, bueno, la referencia de la referencia de la referencia. Pues ahí está el corchete, y eso, oye, como yo creo que se ve aquí en Asturias, pues el tema de la sexualidad queer, ¿no? Porque ahora yo creo que el activismo está volviendo un poco al tema de la sexualidad, pero durante muchísimo tiempo, para la normalización del colectivo, y en este caso sobre todo el gay. Optóse por asimilarse con lo heterosexual del matrimonio, la estabilidad económica, el piso, el perro, los guajes, o sea, el integrar como el modo de vida de lo hetero, de lo cis, de lo habitual, de lo tradicional, en algo pues que va como un poco diametralmente en contra. Entonces, eso sería como el paréntesis, por ejemplo. Sería como el paréntesis a la norma, a la palabra, a la frase. Entonces el corchete jet, pues lo más transgresor que puede ser en este momento, que ya puedes hablar de sexo pues desde lo queer, desde lo más descarnado y desde lo más real, de alguna forma, y crudo. ¿Cómo vas en cuanto a la producción de, vamos a llamarlo, corchetes? Corchetes. Pues en Corchetes tenemos una primera versión de guión. Corchetes nútrese de muchos relatos anónimos.
Entonces, la cuestión es que pues el guión va haciéndose conforme lleguen nuevos relatos, incluyense en el propio guión, entonces está en un proceso muy vivo. Ahora mismo estamos pues buscando productora para el tema de pues lo que ya empezar como a enfocar lo que ya la producción y ver, vale, ¿cuándo podemos rodar? ¿Cuántos años podemos rodar? ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo va a llevar esto? Y demás, y mientras pues terminar de escribir pues ese guión que va a estar vivo casi hasta el final de la prueba de producción, porque al final ya pues documental, ¿no? Entonces, ya sí cómo va la movida. Bueno, vemos que Rodrigo Agüería, que no para, una mujer que conocí llamada Judita, Fame, Corchetes y Furrulando. Sí, sin parar. Acabamos de conocer a Rodrigo Agüería, para tener el contenido cinematográfico de esta jornada en Asturias al Día. Seguimos dentro de unos minutinos. Y comenzamos la tercera parte, la última también, de Asturias al Día, falando de filoloxía, falando de escritura, falando de música, falando de pedagogía, falando de xestión cultural, porque todo eso lle Xaime Martínez. Ganó con Cuerpos perdidos en las morgues el Premio Nacional de Poesía Joven Miguel Hernández. Publica ahora Pabilum, en edición en asturiano y en castellano, con la editorial Ultramarinos. Vaya, definite a ti es difícil, Xaime. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenas, ¿qué tal? Porque como músico conocimos con la bande, también con la trayectoria en solitario, como xestor cultural, por ejemplo. Fuiste el encargado en las últimas ediciones del Reguerada Fest, que se celebraba a poca ya en Candás, y como escritor, lo que estábamos acabando de comentar, quizás Cuerpos perdidos en las morgues fue lo que te hizo dar el reblago a la literatura en el ámbito no solamente asturiano, sino estatal, con este Premio Nacional de Poesía Joven Miguel Hernández, y es casi que una continuación, ¿no?, de tu actividad como poeta, este Pabilum. Sí, bueno, justamente el libro que entamé a escribir después de publicar este que comentabais, el de Cuerpos perdidos en las morgues, y efectivamente sí que, bueno, hay unas líneas de continuidad con lo que tenía fecho en castellano, y también en asturiano. Ya tenía publicado un libro en asturiano que ya Ibernia, sí, un poemario. Tengo aquí apuntado. Y con Saltadera en 2017. Sí, justamente. Y entonces digamos que esos son los dos caños de los que bebe este Pabilum, ¿no? Y sí, de alguna manera hay muchas cosas, creo, nuevas en este libro, pero también hay una continuidad inevitable, ¿no?, con lo que ya tengo fecho, claro. Bueno, déjame, ¿tienes Luis? Sí. Apúrremelo para acá, por favor. Este libro que además edita Ultramarinos. ¿Cómo llegues a esta editorial? Porque es una editorial que nace en Barcelona, ¿verdad? Sí, bueno, Ultramarinos es una editorial efectivamente barcelonesa, que está dirigida por un también muy buen poeta y editor, que lleva Unai Velasco. Y bueno, tuvimos la suerte de movernos, o tuve la suerte de moverme en los mismos ambientes, círculos, cuando yo viví en Barcelona una temporada. Y bueno, pertenecemos como a la misma generación y de escritores y tal. Y entonces, bueno, conocíamos de eso. Yo mandé el libro cuando él estaba entamando con este proyecto, el libro anterior, Cuerpos perdidos en las morgues. No me acuerdo, no sé si es pues el sexto título de la editorial, o vamos, fue uno de los primeros títulos. Y bueno, tuve la suerte pues de eso, de entamar este camino con él, y yo préstame mucho también que va una continuidad, no solo en la escritura, sino también en la edición, y préstame mucho el labor que fai Unai como editor, ¿no?, rescatando títulos de literaturas menos conocidas, también publicando cosas desde un punto de vista como más canónico, y bueno, y de alguna manera amosando lo que fai la nueva generación de la poesía hispánica, ¿no?, mesmo en gallego, que en catalán, que en castellano, que en asturiano. Bueno, lo que fais con esto también, con Pabilum, y también hacer una edición en castellán dentro de la misma obra, ¿no? Lo que tengo entre les manes, tiene la parte en asturiano y la parte en castellán, que hay una traducción de Fruela Fernández.
Sí, yo una cosa que me presta mucho de traballar con Ultramarinos, con esta editorial, y es justamente que ellos creen en un modelo de edición bueno, digamos que está muy interesado por las lingües minorizadas de la península. Y además, digamos que no lleva una edición bilingüe al uso en el que aparece en una página el poema en asturiano y en otra página en castellano, sino que digamos que son dos libros juntos, ¿no? Aparece primero todo el libro en asturiano y después todo el libro en castellano. Entonces yo creo que respétase la unidad y la independencia, ¿no?, de la obra original que lle en asturiano. Y bueno, en este caso, bueno, como te decía, ellos en Ultramarinos expulsaron a grandes poetas como Chuspato, por ejemplo, o poetas gallegues, ¿no? Por ejemplo, o un libro muy reciente en catalán de Ana Pantinat o de Blanca Llum Vidal, que es otra poeta que escribe en catalán. Y en este caso, bueno, la traducción lle de un autor, también de un poeta y de un traductor excepcional, que lle Frola Fernández, que lle de la Cuenca. Y que, bueno, yo creo que fue un proceso muy guapo también. El Llangreu. Efectivamente, y fue un proceso muy guapo el poner el libro ver cómo el libro se vertía al castellano, ¿no? Porque siempre, como escritor, que se traduzan los dos libros, al margen de que te lea más gente o de que te conozcan en otras coordenadas, sí que yo creo que tiene una parte creativamente muy interesante, porque de alguna manera ya como que te ves al través de los huellos y de la lengua del otro, ¿no? Entonces, de alguna manera se parte un poquín más de la tu obra. Bueno, la idea es que encargues a una persona que te traduza. ¿Por qué no lo hiciste tú mismo? Pues mira, yo, bueno, como sabes, yo traduzco también efectivamente Sí. del castellano al asturiano o del asturiano al castellano y también de otras lingües. Y tengo fecho traducciones, por ejemplo, en esta misma editorial yo traduje el libro de María García Díaz, El capital y todo lo que fluye, del asturiano al castellano, con lo cual efectivamente podría tener fecho la traducción. Lo que pasa es que el proceso de autotraducción es un proceso que muchas veces para mí es un poco problemático, porque digamos que intervengo por demás en la obra original. Pasóme cuando traducí la mi primera novela, La Fuercia, Sí. que fui yo el traductor al castellano. Sacaste con hoja de lata en 2021. Sí, y después la traducción salió con Malas Tierras. En el 23. Y digamos que intervine mucho en la obra original. Cambié muchas cosas, corregí muchas cosas. Entonces, bueno, de una mano, creo que hay veces que hay que separarse un poquillín de lo que ya fixiste y dejarlo al andar. Y de otra manera también prestábame lo que te decía, ¿no? La intervención de una tercera persona en la obra para verla desde otro punto de vista. Entonces por eso fue la idea de, bueno, en este caso, de que la traduciera, de no traducirla yo, ¿no? Bueno, y que la tentación del autor cuando tiene el original en una lengua y toca traducirla, esa obra, pues eso, que al tener todo igual, no, quizás ahora estoy en otro proceso y vital y veo las cosas de otra manera y quisiera hacer las cosas tanto gramaticalmente como en cuanto a contenido, y eso a veces cambia la obra, y la idea es traducirla, no cambiarla. Eso es difícil también, ¿no? Y bueno, la idea de que sea, en este caso, Frola Fernández el encargado, pues quizás te quita también un poco ese peso. Estábamos hablando de la tu trayectoria, comentemos que también haciendo obra a veces en castellán, ahora ya lleves un tiempo bastante largo, de unos cuantos años, haciéndolo exclusivamente en asturiano o con traducción. ¿Cuentes que al tener esta idea? Sí, bueno, yo la idea mía vamos, ya desde 2018, por ahí, de 2017, yo nada más escribo ya en asturiano, no por nada, sino porque bueno, parece que lleva un preseu estético muy, muy potente la lengua asturiana, que tiene muchas posibilidades que en muchos casos están todavía sin explorar, y bueno, y que justamente parte de la mi creación está empobinada a ese labor, ¿no? A esa busca de la creación de una lengua literaria personal, en este caso, ¿no? Y sí, hombre, yo siempre digo lo mismo, si yo hubiera quedado en Cataluña viviendo, seguramente estaría escribiendo en catalán ahora, y si hubiera quedado, bueno, yo nunca viví en Galicia, pero si viviera en Galicia, pues en gallego. Entonces también claramente hay una, digamos, el lugar donde habites también, yo en el caso mío, tiene una importancia grande. Entonces,
vivo en Asturias desde 2017 y escribo en asturiano. Bien. Lo primero que escribiste, que publicaste, por lo menos que salga de forma pública, y Fuego Cruzado con Hiperión en 2014. Ahí también conseguiste un premio curioso, el premio de poesía joven Antonio Cavajal. Este que decíamos de Cuerpos perdidos en las morgues de 2018, que fue premio nacional de poesía joven Miguel Hernández. Y después lo que ya hablaremos de Hibernia en el 17. Y Pabilum este de 2025. Como escritor de narración tienes la novela La Fuercia del 21, traducida después a La Fuerza en el 23. Y es responsable también de un sello que no sé si tienes un poco apartado o sigues furulando con él, que es Cierva y Culebra Ediciones. Sí, bueno, sí, lo que comentabas. A ver, tengo más cosas por ahí. Y en verdad los primeros libros que edité gané el premio de la Universidad de Uvieu en 2012. Gané el premio de poesía y el de prosa. Habían dos premios. No lo sabía eso. Y lo que pasa es que eran ediciones, bueno, digamos, menos o más cerradas al ámbito universitario, que fueron un libro que se llamaba El tango de Penélope, que era un libro de poemas en castellano, y después un libro de relatos que escribía a cuatro manes con Diego Álvarez Miguel, que se llamaba Los 3000 cuentos de Marcelino Tongo. Eso fue lo primero que publicé. Y bueno, después también lo que comentabas de Cierva y Culebra. Bueno, acabamos de lanzar el segundo título, que Non vaya a ser el demonio, un libro que lo que fai é recoller o falar sobre la presencia del demonio en Asturias al través de miradas muy diferentes, desde la literaria a la etnográfica, a la histórica, a la popular, digamos. Bueno, axúntense una serie de testimonios más o menos ficticios, ¿no?, sobre eso, sobre la presencia del demonio en Asturias. ¿Y quién es el autor? ¿Y es tú mismo? No, bueno, yo soy el responsable de la edición. Yo fui el que fui en cata de los textos, pero hay textos, por ejemplo, desde una inscripción topada en Carrio, que lle alto medieval, hasta, pues qué sé yo, un cuento de Joan Bello, un cuento de Xandro Fernández. Hay cachinos sacaes de otras obras, por ejemplo, hay un fragmento sacado de un discurso de Benito Feijóo sobre una falsa endemoniada Nubieu. Hay un texto de Leandro Fernández de Moratín, que escribió sobre los demonios que supuestamente embruxaron a Carlos II, al rey Carlos II, que parece ser que eran de Cangas de Narcea. Hay pues refranes, por ejemplo, de todas, bueno, de muchas partes de Asturias, justamente que reflejen esa sabiduría popular sobre el demonio. Y es decir, amístense una serie de materiales de origen extremado sobre la presencia del demonio. Bueno, volviendo a la obra que sirve de excusa, si es que fai falta de alguna, para falar con Xaime Martínez, que lle Pabilum, cuando un ve nada más el título, recuerda ahí a una expresión típica de les vaquerais. Entiendo que eso lle voluntario. Sí, el título efectivamente viene de, bueno, y una palabra que aparecen de algunos cantares vaqueiros, y que, bueno, yo creo que ya muy conocido en Asturias por muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, Víctor Manuel tiene una canción en la que menciona usa la palabra Pabilum. Bueno, está muy, y cualquier persona que te ha arreillada la música asturiana va a conocerla de xuro. Pabilum y una palabra que a mí me interesaba especialmente porque no se sabe muy bien qué significa. Hay de las teorías, una de las teorías más fuertes, y que es una onomatopeya del sonido del pandeiro o de la pandereta. Otras teorías dicen que tienen que ver con pabilu, con la mecha del candil, y porque tirar del pabilu o del pabilu y llamar al baile. Entonces, gustábame porque hay una palabra que, aunque no sepamos muy bien qué significa, que hay una palabra en ese sentido muy, si se quiere, absurda en el sentido de que no sabemos qué quiere decir, pero fai cosas, a pesar de no saber qué significa. Y eso tiene mucho que ver con el centro del libro. El libro está dividido en tres partes. La parte central está dedicada al antroxo, a les mascaraes, a les fiestas de invierno, y justamente la idea del sinsentido, del absurdo, y una de las ideas centrales de ese periodo del año, ¿no? Entonces, por eso Pabilum valíame para, de alguna manera, englobar todo el libro, porque está en el mismo centro, que es esa falta de sentido, pero esa capacidad para la acción, ¿no?
Gústame mucho como entames con una advertencia en la que dices: este poema llega envuelto nunha fuella de berza, pues asina facíalo mi abuela les poques veces que xintaben bocates de pernil. Cuando los homes tiven pica la mina, sei que o pa la herba, el resto de los días quiera el caldo. Esta lle una advertencia que ya antes alentamos del libro. ¿Por qué? Bueno, porque parecíame guapo justamente falábamos de esa parte, digamos, absurda o sin sentido de la literatura, esa parte que muchas veces lle formal, pero el fecho de que sea formal non quiere decir que non tenga importancia o que non se pueda y se deba interpretar. Y en este caso, prestábame mucho a tirar del filu de esa imaxe, ¿no? De esa imaxe de los bocates envueltos en fuelles de berza, que efectivamente es lo que se hacía en los pueblos antiguamente, y que bueno, yo imaginábame cómo sería morder esa fuella de berza, ¿no? Que estaría crujiente, que estaría verde, y que en el fondo, bueno, de alguna manera da la forma, pero non da el contenido de ese libro, ¿no? Facíelo también con fuella de figar, y sobremanera a la de facer borona o boroña, depende onde teamos en Asturias, dice de una manera o de otra, y era manera también de caltener el producto en sin que se estropeara después, ¿no? Bueno, y también un proceso dentro de lo que es la literatura y un juego también, entiendo, de compromiso, ¿no? Es y caltener lo tradicional y que se conserve lo máximo posible, en este caso, en fuella de berza. Sí, a mí me interesa mucho el material, como te decía, el material antropológico, el material etnográfico, si se quiere, como material para investigar. En este libro al menos interesóme mucho, no necesariamente, pero sí que es verdad que uno de los intereses de la mi obra y trabajar a partir de esa serie de elementos de la cultura tradicional y ver qué podemos o cómo los podemos emplear en esas estéticas más nuevas, ¿no? Y pienso, por ejemplo, en el libro disco Ósculos d'Agua en el Imperio Asturiano. Que vamos a acabar después con ello. Fue el último que saqué. Y justamente trabajaba mucho a partir no nada más de elementos de la historia de Asturias, sino también de propios ritmos y melodías tradicionales, ¿no? También. Bueno, ¿en qué momento está musicalmente? Estamos hablando de literatura, pero como decimos, Xaime Martínez tiene también una estalla muy importante musical, con 2 discos, con la banda y con un en solitario. ¿En qué momento estás anguaño? Bueno, pues la verdad que estoy escribiendo cantares, lo que pasa que muy despacio. Quería hacer un disco de 100 cantares y llevo un de momento. Así bueno, que... oye, está bien. Quédate 99 nada más. Efectivamente, sí. ¿Y va a ser en solitario? ¿Vas a concellar otra vez la banda? Bueno, a ver, en solitario, digamos que el proyecto llevaba el nombre mío, pero yo siempre estuve rodeado de una banda de músicos que para mí es muy importante, porque para mí lo importante, o una de las cosas más guapas que yo creo que tiene la música, en contraste con la literatura, y es que la música, aunque mucha gente igual no es consciente de ello, pero para mí siempre fue un labor colaborativo. Yo siempre a mí una de las cosas que más me prestaba cuando trabajaba, o sea, cuando trabajamos con la banda y tal, y era de ir al estudio o de ir al local de ensayo y ponernos a trabajar en comuña y bueno, ir buscando como esas soluciones o esas propuestas colaborativas. Entonces, sí, digamos que llevará el nombre mío seguramente, pero bueno, partirá del trabajo ese colaborativo con el productor, con los músicos, etcétera, ¿no? Bien, esto en cuanto a la música. Después vamos a acabar precisamente con un cantar dentro de ese disco que firmes en solitario. La gestión cultural, la última vez que falemos tú y yo, precisamente para este programa, y era porque eres el encargado de entamar para el gobierno del Principado de Asturias el Reguerada Fest en Candás. Y otra faceta más de tu trabajo. No me extraña que te queden 99 cantares de los 100 que quieres hacer, porque ¿de dónde saques vagar? Sí, bueno, yo creo que eso no sé quién lo decía, que es muy difícil o imposible prácticamente, ¿no? Vivir de la literatura o del arte, que es posible vivir de los alrededores del arte, ¿no? Hay uno de esos
barriaes periféricas del arte sería la enseñanza, ¿no? Que al final yo creo que todos los escritores o todos los artistas acabamos poniendo escuela de una u otra manera, sea de escritura creativa, sea en clubs de lectura, sea en docencia universitaria o no universitaria. Y otra de ellas es justamente lo que tú decías, ¿no? La gestión, que es una cosa que tiene muchas veces que ver con, pues, digamos que lleva una extensión natural de la propia actividad creadora, ¿no? Por ejemplo, un programa que fiximos aquí en RPA, que ya era La Ciencia del Cuento, que ya era un programa de radioficción, de audiodrama, en el que yo ya era el encargado de coordinar el equipo de guión. Entonces ya es muy fácil o sencillo saltar de eso, de coordinar un equipo de guión, a coordinar las actividades de tipo cultural que sea, ¿no? Yo en el caso mío siempre tuve esa parte de, digamos, de gestión y de organización. También lo mismo, cuando estás en el mundo de la música, pues tócate a ti muchas veces hacer de promotor musical, casi de axente de representación, ¿no? Préstame mucho que no utilices esa palabra tan fea que es manager. Sí, bueno, muchas veces tócate eso. Bueno, y es muy famoso el caso de Hugh Grant, que siempre cuenten, el actor, que durante muchos años él era el su propio representante y tenía como una especie de personalidad falsa escocesa para hacer que era el su propio representante. Pues un poco igual, yo creo que el mundo del arte, sobremanera en un sitio alloñado de los circuitos, digamos, más hegemónicos, obliga esa presencia en esos circuitos en esas partes periféricas, oblígate a desempeñar muchos labores. Y un de ellos justamente y el que falabes, ¿no? De gestión cultural, de programación y bueno, y una cosa a mí que siempre me prestó y que ahora centrase sobremanera eso, en la parte, digamos, de la editorial y en la parte del Reguerada Fest. Vale, para ir acabando ya, Xeime, prestábame pedite una reflexión de cómo tanguaño la cultura asturiana más de raigaño, lo tradicional, pero que en un tiempo por qué ser solo tradicional, y cómo lo ves a un plazo más curtio. A ver, yo, o la sensación mía, también desde el punto de vista personal, que está habiendo un interés muy grande no que lle la cultura tradicional, y yo realmente veolo claramente, por ejemplo, al través de el interés por la pandereta y por el baile, ¿no? Hay muchísima gente que igual no estaba vencellado con el movimiento asturianista ni que no estaba interesado especialmente por asturiano, y que al través de esa parte comunitaria y tan guapa que tiene la pandereta y que tiene aprender a bailar, bueno, están metiéndose por ahí y están, yo creo que agarrando interés por lo que es la cultura de Asturias. Y yo veo a través de las muchas escuelas que hay de pandereta y de baile. Yo sobremanera conozco mucho a Ramsés Iglesias y a Pau Santirso y a Santi Galguera, ¿no? Que son con los que más relación tuve, y alrededor de ellos vese un movimiento muy importante. Y después eso trasládase a la música. Pienso en cosas como lo que fixo ahora Puro Remango con el festival artístiques, pienso en la Asturiana de Electrónica, pienso en Ferla Mejía, llevo el sumicio, y es decir, hay un interés, bueno, Rodrigo Cuevas, por supuesto, hay un interés por lo tradicional y por traerlo a la nuestra vida, porque no se quede en una cosa de sección femenina, sino que sí, aparte de la nuestra vida, que siga evolucionando y que siga de alguna manera ofreciéndonos un tejido comunitario. Entonces, en ese sentido, en el sentido de lo comunitario, de lo más rural, de lo más identitario y tal, yo sí que creo que estamos en un buen momento. Y veo también a través de iniciativas de programación, como puede ser, por ejemplo, la Benéfica en Piloña, ¿no? que arrellen o que traen mucha gente a este mundo. La parte que veo más baja o más floja, yo creo que es el mundo literario. Aunque tenemos buenos escritores, sí que es verdad que en comparanza con lo que teníamos va unos años, está habiendo una bajada, yo creo, de la escritura en asturiano. Entonces yo creo que hay que animar a esa gente que está interesada ahora por la cultura asturiana a que, que también conozcan la literatura que se fa en asturiano, que lean en asturiano y que escriban en asturiano. Pues este es Xeime Martínez, todo lo que decía yo al principio, de maestro, músico, también editor, escritor, tanto de poesía como de prosa, y gestor cultural, entre otros muchos estalles de la so vida. Está aquí
para presentar Pabilum, na edición en asturiano y castellano con la editorial Ultramarinos, y la última obra poética. Xaime, muchas gracias. Y a seguir produciendo. Gracias a seguir a ti, Ignacio. creando. Gracias. Gracias. De esta manera rematamos este xueves, esta xornada de Asturias al día. Esfruten todo lo que puedan de este día o todo lo que ellos deseen.